¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. El Papa Benedicto XVI visitó la isla de Chipre en un histórico viaje a Medio Oriente. Hoy les ofreceremos un resumen de esta peregrinación. Además, sepa cómo se celebró el Corpus Christi en diversos países de la región y qué fue lo que congregó a 30.000 jóvenes en Nicaragua. Rubén y Fiorella los acompañaremos en esta edición. Aquí empieza EWTN Noticias. Desde el avión papal en el vuelo que lo llevó a Chipre, el Papa Benedicto XVI expresó su profundo dolor por el asesinato del vicario apostólico de Anatolia y presidente de la Conferencia Episcopal de Turquía, Monseñor Luigi Padovese, y explicó que la intención de su visita fue señalar el camino de la paz en la región y entregar el documento de trabajo para preparar el próximo sínodo especialmente dedicado a la región. El Papa consideró que el asesinato de Monseñor Padovese no debe oscurecer el diálogo con el Islam y aseguró que su muerte no tiene nada que ver con Turquía o con los turcos. Monseñor Padovese fue apuñalado en su casa, en la provincia turca de Hatay. El principal acusado es su chofer, que ya ha sido arrestado. En Chipre, el Papa visitó la Hagia Kyriaki Chrysopolitisa. Aquí se reunió con líderes ortodoxos y explicó que la comunión eclesial en la fe apostólica es a la vez un don y una llamada a la misión, una tarea urgente que el mundo necesita sediento de la verdad que es Jesucristo. La Hagia Kyriaki Chrysopolitisa es un lugar de culto ortodoxo abierto desde 1987 a los católicos y anglicanos. Aquí, el Papa recordó que la Iglesia de Chipre puede sentirse legítimamente orgullosa de sus lazos directos con la predicación de Pablo, Bernabé y Marcos y de la comunión en la fe apostólica, que la une a todas las iglesias que tienen la misma regla de fe. La unidad de todos los discípulos de Cristo, prosiguió el Papa, es un don que se implora al Padre, con la esperanza de que refuerce el testimonio del Evangelio en el mundo de hoy. Durante su visita de cortesía al presidente de Chipre, Demetris Christofias, el Papa Benedicto XVI alentó a respetar y promover la verdad moral en la política a través de 3 vías: actuar de manera responsable partiendo del conocimiento de los hechos, poner al descubierto las ideologías políticas que pretenden suplantar la verdad y esforzarse constantemente para fundamentar la ley positiva sobre los principios éticos de la ley natural. El Santo Padre recordó que la Iglesia aprecia el servicio público desempeñado con fidelidad porque permite crecer en sabiduría, integridad y realización personal. El Papa recordó que Platón, Aristóteles y los estoicos daban una gran importancia a esta realización como objetivo de la vida humana y veían en la dimensión moral la vía para lograr esta meta. Para ellos, así como para los grandes filósofos árabes y cristianos que siguieron sus huellas, la práctica de la virtud consistía en actuar conforme a la recta razón, en la búsqueda de todo lo que es verdadero, bueno y bello. El Papa Benedicto XVI celebró una misa en la Iglesia Parroquial Latina de la Santa Cruz para los sacerdotes y religiosos de Chipre. Aquí recordó que el mundo necesita la cruz de Cristo, pues solo ella es capaz de darle la esperanza ilimitada que todo corazón humano anhela. En su homilía, el Santo Padre explicó que muchos pueden preguntarse por qué los cristianos celebramos un instrumento de tortura, un signo de sufrimiento, derrota y fracaso. Es cierto que la cruz expresa todas esas cosas y, sin embargo, por aquel que fue colgado en la cruz por nuestra salvación, también representa el triunfo definitivo del amor de Dios sobre todo el mal del mundo. El Papa señaló que la cruz es algo mucho más grande y misterioso de lo que parece, pues es el símbolo más elocuente de esperanza que el mundo jamás ha visto. Le habla a todos los que sufren, los oprimidos, los enfermos, los pobres, los marginados, las víctimas de la violencia, y les ofrece la esperanza de que Dios puede transformar su sufrimiento en alegría, su aislamiento en comunión, su muerte en vida. Ofrece esperanza ilimitada a nuestro mundo caído.
En la visita de cortesía a su beatitud Crisóstomo II, arzobispo ortodoxo de Chipre, el Papa Benedicto XVI pidió apoyar con todos los medios posibles a los cristianos de Medio Oriente para que puedan ser artífices de paz y reconciliación en esta región aún marcada por el conflicto. Benedicto XVI explicó que tradicionalmente se considera a Chipre parte de Tierra Santa y la situación de conflicto permanente en Oriente Medio es, sin duda, un motivo de reflexión para todos los fieles cristianos. Ninguno puede quedar indiferente ante la necesidad de apoyar con todos los medios posibles a los cristianos de esta atormentada región, de manera que estas antiguas iglesias puedan vivir en paz y prosperidad. Durante la misa en la que entregó el Instrumentum Laboris, documento de trabajo, del Sínodo de los Obispos para el Medio Oriente, que se realizará en octubre en el Vaticano, el Papa Benedicto XVI exhortó a derribar las barreras que impiden a los hombres llegar a la vida divina. En el pabellón de deportes Eleftheria, en la capital de Chipre, el Santo Padre celebró la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo y recordó que al nutrirnos en la Eucaristía y al acoger el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos convertimos verdaderamente en el cuerpo de Cristo y en sus instrumentos. El Papa Benedicto XVI recordó que los cristianos hoy estamos llamados, así como lo fueron ellos, a ser un corazón y un alma, para profundizar nuestra comunión con el Señor y con los demás, y dar testimonio de Él ante el mundo. Al término de esta Eucaristía, el Papa Benedicto XVI hizo entrega del Instrumentum Laboris, o documento de trabajo del Sínodo de los Obispos de Medio Oriente, a los obispos de esta región. En su discurso destacó la inestimable tarea de la paz y reconciliación de los cristianos en esta región y expresó su esperanza de que se respete siempre todos sus derechos, incluida la libertad religiosa, y que nunca sean discriminados. Benedicto XVI hizo votos luego para que, a través del esfuerzo de la comunidad internacional, se trabaje para resolver las tensiones actuales en Medio Oriente, especialmente en Tierra Santa, antes de que los conflictos lleven a un mayor baño de sangre. El Papa Benedicto XVI se reunió en la Catedral de Nuestra Señora de las Gracias con los católicos maronitas y los alentó a llevar la buena noticia de la vida nueva en Cristo a toda la humanidad. El Santo Padre explicó que los maronitas, junto con todos los cristianos del mundo, son parte de este gran templo que es el cuerpo místico de Cristo. Nuestro culto espiritual, ofrecido en muchas lenguas, en tantos lugares y en una hermosa variedad de liturgias, es una expresión de la única voz del pueblo de Dios, unido en oración y en agradecimiento a Él, en una comunión permanente de unos con otros. El Papa señaló que esta comunión es la que nos impulsa a llevar la buena noticia de nuestra vida nueva en Cristo a toda la humanidad. En su discurso a la comunidad católica de Chipre en la escuela elemental San Marón de Nicosia, el Papa Benedicto XVI alentó a los fieles de este país a ser testigos del Evangelio de Cristo y a trabajar por la unidad y el diálogo con los demás cristianos y los no cristianos. El Papa señaló que aún hay mucho que hacer en todas las partes del mundo, en el diálogo interreligioso, y consideró que en este ámbito los católicos de Chipre, con una labor paciente, pueden edificar la confianza mutua, superar el peso de la historia y convertir las diferencias políticas y culturales entre los pueblos en motivo para procurar un mayor entendimiento. Al despedirse de Chipre, el Papa Benedicto XVI alentó a todos a trabajar por la paz y reconciliación para superar la división, no solo en la isla, sino en todo Medio Oriente. El Papa recordó que el Mediterráneo está hecho de un rico mosaico de pueblos con sus culturas distintivas y su belleza, calidez y humanidad, pero a pesar de esta realidad no le es ajeno el conflicto y el derramamiento de sangre, por lo que pidió redoblar los esfuerzos para reconstruir una paz real y duradera para todos los pueblos de esta región. Bueno amigos, ha llegado el momento de hacer la primera pausa del programa, pero quédese con nosotros, ya viene Alejandro Bermúdez con su habitual tema de fondo. Bienvenidos amigos al comentario de la información. Este es EWTN Noticias. Yo soy Alejandro Bermúdez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. La iglesia en Vietnam es una iglesia profundamente vital. Y recientemente, como han podido ver ustedes en las noticias que hemos venido publicando en estos últimos tiempos, ya desde
desde comienzos del año. Las tensiones al interior de Vietnam siguen creciendo y las agresiones a los obispos, a los sacerdotes y a los fieles sigue creciendo. Sin embargo, es importante señalar que estas tensiones que la Santa Sede maneja con suma prudencia, porque poco a poco viene mejorando las relaciones con el gobierno vietnamita y poco a poco viene logrando que el gobierno vietnamita entienda que los católicos no son enemigos de la identidad nacional vietnamita. Al contrario, están entre los mejores, más vivos, enérgicos y generosos recursos con los que puede contar Vietnam para su propio desarrollo, prosperidad, crecimiento e inserción en el mundo. Los católicos vietnamitas están marcados por un valor excepcional. Vietnam tiene una historia de mártires que es lamentablemente muy poco conocida, pero extraordinariamente admirable. Y tiene además, junto con la historia de todos estos santos mártires, las promesas y esperanzas traídas hace aproximadamente 100 años por la aparición de la Santísima Virgen en la región de Laván, y por tanto es conocida como Nuestra Señora de Laván. La Virgen, en esta aparición de Laván, aparecida ella con rasgos vietnamitas, es decir, la madre de ellos mismos. No una virgen extraña a ellos, no una virgen con una imagen ajena a ellos, donde los vietnamitas podrían no identificarse, sino se ha presentado con los rasgos de una mujer vietnamita, para que cada uno de los vietnamitas reconozcan en ella a una madre. Vietnam se encuentra bajo un gobierno comunista a medias. Es básicamente una dictadura que dice ser comunista, pero que no puede mantener la ideología comunista por dos razones. En primer lugar, porque el pueblo vietnamita es enormemente creativo y trabajador, y en consecuencia las empresas familiares se han multiplicado más allá del control del gobierno. Y en segundo lugar, porque la crisis económica y la desaparición del imperio comunista soviético ha dejado a Vietnam en una situación económica donde las economías estatistas y controladas no sirven para nada y no dan frutos. Es muy importante entonces comprender que existe una efervescencia social dentro de Vietnam y los católicos cumplen un papel de liderazgo dentro de esta efervescencia. Los católicos no están montando una revolución, los católicos no están buscando hacerse del poder, pero en una nación que durante muchos años ha estado sometida a un ateísmo oficial, las religiones locales, formas de budismo, etcétera, han sufrido mucho y han desaparecido, mientras que el catolicismo se ha preservado, se ha encendido gracias a extraordinarios pastores. Existen obispos y sacerdotes en Vietnam que son verdaderos líderes del pueblo y son los primeros en sufrir las consecuencias de anunciar la verdad y de anunciar los misterios del Evangelio. Es muy importante comprender que es en medio de este contexto en que los cristianos de Vietnam requieren de nuestra constante oración, admiración y vigilancia. Hay que estar atentos a las noticias que a través de EWTN Noticias o de otros medios como Así Prensa publican sobre lo que acontece en Vietnam. Vietnam, en mi opinión personal, humilde, puedo estar equivocado, pero a partir de lo que he visto de la historia cristiana de Vietnam, de la historia católica de Vietnam, puede resultar una verdadera sorpresa en el futuro. En el sudeste asiático, hermanas y hermanos, nosotros estamos viendo una efervescencia católica que crece. En la zona sur de China, Hong Kong o Taiwán, por ejemplo. En Corea, un país donde la comunidad católica crece y crece y crece. En Vietnam, donde los católicos están sorprendiendo a los mismos vietnamitas por su valor, por su confianza, por su esperanza, por su falta total de temor de enfrentar las represiones del Estado, está, me parece a mí, poco a poco creciendo la semilla de una fe que puede convertirse en auténticamente explosiva.
Mientras eso sucede, mantengamos nuestros ojos de fe como verdaderos católicos, como hombres de fe universales, como mujeres de fe universales, en lo que acontece en Vietnam y no dejemos de mantenerlos intensamente en nuestras oraciones. Los dejo como siempre en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Seguimos en EWTN Noticias. El prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Cardenal Antonio Cañizares Llovera, recordó que sin sacerdotes no hay Eucaristía y sin Eucaristía no hay Iglesia, y advirtió que renovar el sentido eucarístico es garantía de un futuro para la Iglesia. De visita en Perú, donde participó en el simposio teológico del primer Congreso Eucarístico y Mariano de Lima, el purpurado recordó que solamente es posible la Eucaristía por el sacerdocio. Por consiguiente, solo con los sacerdotes hay iglesia. El cardenal español subrayó que los sacerdotes son necesarios no para que funcione la iglesia o para que esté bien organizada o para enseñar una doctrina, sino para que haya Eucaristía, y si no recuperan este sentido no habrá vocaciones. En este mismo evento, el arzobispo de Lima y primado del Perú, cardenal Juan Luis Cipriani Torne, invitó a los fieles a no dejar solo al Papa Benedicto XVI, a quien llamó el Papa de la Eucaristía, en su afán de devolverle a la liturgia y a la Eucaristía la centralidad de la vida cristiana. El purpurado señaló que el Santo Padre Benedicto XVI pasará a la historia como el Papa de la Eucaristía, por sus esfuerzos constantes por devolverle a la Eucaristía toda la grandeza, respeto y centralidad de la vida cristiana. El cardenal Cipriani recordó que el centro del mensaje es la fe en Cristo, ese Cristo que quiere estar presente en cada uno de nosotros, en cada una de las iglesias y en cada uno de los hogares. De visita en Perú, el arzobispo de Yucatán, Monseñor Emilio Carlos Berli, invitó a seguir el ejemplo de María, quien es modelo de fe en la Eucaristía para la Iglesia. El prelado mexicano hizo este llamado durante el primer Congreso Eucarístico y Mariano de Lima. En su ponencia afirmó que Dios siempre provee las gracias necesarias para afrontar los retos de la vida y recordó que María es madre, maestra y modelo que lleva a sus hijos de la mano para que se encuentren con Cristo en la Eucaristía. El arzobispo recordó que María nunca dejó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. El arzobispo de México, cardenal Norberto Rivera, invitó a los fieles a tener esperanza porque gracias a las oraciones de los fieles no todo está perdido en el mundo. Durante la fiesta del Corpus Christi, el prelado dijo que aunque se resalten los hechos negativos, al final el bien triunfará. El cardenal alentó a todos los hombres y mujeres que van contra la corriente del mundo para dar testimonio de la verdad. Además, invitó a recurrir a la Eucaristía, porque la presencia real de Cristo es fuente de humanización para todos los hombres. En España, el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos, exhortó a los fieles a reconocer en los sacerdotes a los hombres de la caridad y agradecer por la labor que desempeñan para aliviar las necesidades materiales y espirituales de las personas. El prelado dijo que los presbíteros no solo son hombres de culto y de la palabra, sino que tienen una gran tarea en la animación de la caridad y la misión de presidir a la comunidad. Monseñor Ceballos recordó que toda la Iglesia está llamada a la caridad para poder aliviar la miseria de los más necesitados. En Perú, el arzobispo de Cusco, Monseñor Juan Antonio Ugarte, invitó a los fieles a adorar con devoción el Santísimo Sacramento y no quedarse como simples espectadores de una celebración costumbrista. El prelado también se refirió a la procesión de los santos, a quienes llamó héroes de la Iglesia, que merecen veneración. Sin embargo, recordó que solo el Santísimo Sacramento merece adoración, porque es la presencia real del Señor Jesús, el cuerpo y la sangre de Cristo. Desde España, el arzobispo de Granada, Monseñor Francisco Martínez, recordó a los fieles que en la Eucaristía adoramos un milagro, que debe llevarnos a tener un corazón lleno de la sorpresa de un amor inmerecido. El prelado explicó que al participar del cuerpo de Cristo, los seres humanos forman una familia más poderosa que los lazos de la carne, porque la Eucaristía da la vida divina que permite a los hombres valorar y sostener el amor en esa familia. Monseñor Martínez indicó que esa familia es la Iglesia, que no se disuelve ni se destruye. En Colombia,
el obispo de Cúcuta, Monseñor Jaime Prieto Amaya, advirtió que se ha perdido el sentido original de la familia, lo que ha desembocado en numerosas formas de vida familiar que plantean serias desventajas para la sociedad. El prelado se refirió a la fragilidad de la relación conyugal, la conflictividad, la inmadurez afectiva y moral, las heridas difíciles de sanar y causadas por los divorcios, así como la dificultad de un proyecto de pareja. Ante ello, el obispo colombiano proclamó la belleza del amor conyugal abierto a la vida y asumido en el sacramento del matrimonio, que significa la unión de Cristo con la Iglesia. En Italia, el gobierno de la región de Lombardía anunció que dará 4.500 euros a las mujeres embarazadas para que no aborten. La entrega se dividirá en 250 euros mensuales durante año y medio. Por su parte, medios españoles criticaron que mientras en esta región italiana se busca motivar la gestación y evitar la muerte de inocentes, el gobierno español haya decidido eliminar los 2.500 euros que se entregaba a las embarazadas a través del cheque bebé. En Venezuela, el arzobispo de Mérida, Monseñor Baltasar Porras, reafirmó que los medios de comunicación deben servir a la verdad y que los venezolanos tienen derecho a expresarse libremente en una sociedad pluralista. En una universidad local, el prelado indicó que la manera como se ejerce y se padece la libertad de expresión e información es un claro termómetro de la democracia en un país. Monseñor Porras recordó el papel de los medios de comunicación como modeladores de la sociedad. Dijo que por ello deben crear consensos para encontrar el bien, la verdad y la fraternidad de todos los hombres. En Argentina, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Alcides Casareto, llamó a promover el desarrollo integral para poder erradicar la pobreza del país de cara al bicentenario de su independencia. El prelado pidió que las políticas tengan en cuenta a las personas que más sufren la pobreza, para que se vean beneficiados de manera concreta. También llamó a despertar en Argentina nuevas vocaciones de compromiso social y político y recuperar el valor de toda sana militancia. Más de 30.000 jóvenes nicaragüenses de la Arquidiócesis de Managua se reunieron en la vigilia de Pentecostés Juvenil con el arzobispo local, Monseñor Leopoldo Brenes, quien les pidió ser fieras de Jesucristo. El arzobispo expresó su alegría por el éxito de la convocatoria y pidió a los jóvenes que no sean indiferentes ante los problemas del país, sino fermento de paz, de tolerancia, que aprendan a dialogar, enseñen a dialogar y rechacen todo aquello que destruye la vida. El observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra, Monseñor Silvano Tomasi, rechazó el uso de la violencia para resolver el conflicto de Gaza y pidió respetar los derechos humanos de la población palestina. El prelado pidió usar siempre el diálogo para solucionar la crisis en Gaza, porque una paz duradera no se consigue con la violencia, sino con el respeto de los derechos y la recíproca aceptación. Monseñor Tomasi dijo que las exigencias humanitarias de Gaza no son satisfechas y eso es responsabilidad de las partes involucradas y la comunidad internacional. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta edición. Nos acompañaron Rubén León y Fiorella Milla. Hasta la próxima, amigos.